Bueno, ahí está. Bueno, vamos a comenzar. Recordemos, teníamos transformadores, ¿no es cierto? Principio de funcionamiento. Sí, sí, bueno, cómo estaba constituido, un primario, un secundario. Habían distintos tipos. Estos eran monofásicos de columna, monofásico acorazado, trifásicos, estos eran trifásicos de columna. Bueno, ahí tenemos potencias y demás que se utiliza, trifásico acorazado, estos eran transformadores más robustos, ¿sí? Estos se utilizaban, ¿no es cierto? Una de las aplicaciones importantes eran hornos eléctricos, ¿sí? Debido a que trabajan en cortocircuito, ¿no? Bien, a ver. Bien. Teníamos este trifásico de 5 columnas, cuando el transformador era muy grande, de mucha potencia. Al poner estas dos columnas, lo que nos hacía que el transformador fuese más chico, más bajo. Entonces, ¿por qué? Porque si no, tenían problemas. Los transformadores de gran potencia tienen el inconveniente que no se pueden transportar porque son transformadores muy grandes, ¿sí? Muy altos. Entonces es difícil de poder transportar. Bueno, tenemos transformadores trifásicos hexafásicos, eso también ya los vimos. Bueno, siempre recordemos que del lado de adentro tenemos el bobinado de menor tensión y del lado de afuera el bobinado de mayor tensión. Y tenemos un corte, ¿sí? Acá está la explicación, acá tenemos distintos tipos de figuras de transformadores. Este que tenemos acá es un transformador acorazado. Bueno, estos son transformadores, ¿no es cierto?, de distribución. Transformadores, estos son monopostes, estos son transformadores rurales de baja potencia. Estos son transformadores secos, está en donde los bobinados están, ¿no es cierto?, protegidos con una resina epoxi, ¿verdad? Transformadores secos, estos no llevan cuba. Bueno, acá tenemos otro tipo, acá tenemos otra vista en donde aparecían las derivaciones de los bobinados. Estas derivaciones, ¿dónde iban? Acá arriba. Aquí lo que teníamos el TAP o conmutador, ¿sí? Bueno, este es un transformador de láminas de aluminio, los bobinados, láminas de aluminio, también hay transformadores de este tipo, muy pocos, pero hay. Bueno, transformadores monopostes, ahí tenemos, este es un transformador ferroviario, este sería trifásico hexafásico. Tenemos, ¿sí? Tenemos 3 fases de entrada y si contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de salida. O sea que 3 de entrada, 6 de salida, es un trifásico hexafásico. Estos se utilizan en todo lo que es tracción eléctrica. Bueno, transformadores acá secos, ventilados en aire, lógicamente son de baja potencia. Bueno, y transformadores de potencia, estos son transformadores grandes que tienen todas las protecciones, ¿sí? Que tienen todo lo que vamos a ver adelante. Acá vemos por ahí, tenemos el Buchholz, esto tiene un medidor, tiene medidor de nivel. Acá tenemos el control, ¿no es cierto? Donde podemos ver ahí otros elementos. Esto tienen imagen térmica, bueno, en fin, tienen todas las protecciones, ¿no es cierto?, correspondientes de acuerdo a su potencia. Bueno, transformadores de uso petrolero, estos son transformadores herméticos sin tanque de expansión, esa es la diferencia. Digamos, las variaciones de temperatura del aceite las absorbe. ¿Quién las absorbe? Los radiadores. Los radiadores son los que absorben esas diferencias en la dilatación del aceite. Bueno, principio de funcionamiento. A ver, principio de funcionamiento en carga directamente. Aplicábamos una tensión, circulaba una corriente por el primario, generaba un flujo. Este flujo, ¿qué hacía ahí? Este flujo era concatenado, ¿no es cierto?, por la bobina del secundario. Se generaba una frena en el secundario, al tener circuito cerrado, circulaba una corriente del secundario I2. Y esta corriente, ¿qué generaba? Un flujo Pi2.1.
Entonces este flujo, ¿qué hacía? Hacía disminuir al flujo phi, por lo tanto, al disminuir este flujo, disminuía la FEM E1. ¿Sí? Disminuía la FEM E1. Al disminuir la FEM E1, se producía un desequilibrio entre la tensión y la FEM más chica que la tensión, y eso hacía que la corriente pasara de un valor I0 a un valor I1 más grande. Y esta corriente I1 más grande, ¿qué hace? Y genera ahora un flujo más grande, adiciona un flujo Φ1,2. Que este flujo Φ1,2 es igual al Φ2,1. En definitiva, seguimos teniendo el flujo Φ. Por lo tanto, decimos que es una máquina de flujo constante. Bien. Bueno, tenemos el circuito equivalente por fase, siempre, circuitos equivalentes, diagramas vectoriales por fase. R1, resistencia del bobinado, X, reactancia debido a los flujos dispersos, ¿sí? Bien, bueno, acá empezábamos ya a desarrollar la parte de fórmula, la expresión de Boucheron, expresión importante, la utilizábamos bastante, ¿sí? Ahí aparecían, ya empezábamos a desarrollar el diagrama vectorial, ¿sí? Acá teníamos un ejemplito que, bueno, eso es de práctica. Estas son otras expresiones importantes que no vamos a ver. Acá tenemos, ¿no es cierto? Empezábamos a hablar de la relación de transformación, ¿sí? Relación de transformación era E1 sobre E2, o esta es teórica, ¿sí? Esta es teórica, N1 sobre N2, o 1 sobre U2,0. U2,0 es la tensión del secundario en vacío, ¿sí? Entonces, esto es la relación de transformación. Acá seguimos con el circuito equivalente, reducido a la malla del primario. Empezamos ya para reducir a la malla del primario. Ahí empezamos con el diagramita vectorial, vamos completando. Seguimos con el circuito equivalente. Hacemos el estudio de la corriente de vacío. ¿Para qué? ¿Sí? Esta corriente, recordemos que era una corriente que se deformaba y se desfasaba con respecto al flujo. Por eso que en nuestro diagrama vectorial la I0 estaba ahí en adelanto, un ángulo beta con respecto al flujo. Ahí teníamos la deformación. Mientras más se satura la máquina, ese pico, ¿no es cierto? Ese pico que teníamos de corriente de vacío era más importante. Bueno, seguíamos acá con las expresiones, seguíamos ahora, empezábamos ya a reducir del secundario a la malla del primario, ¿está? Y llegábamos al diagrama vectorial completo. Este es el diagrama vectorial completo, en donde acá, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el diagramita, y este diagrama tenía conclusiones, ¿sí? Veamos cuáles eran las conclusiones. Primero, el desfasaje entre la corriente de entrada I1 y la de salida I2 es casi 180 grados, ¿sí? O sea, ojo, es casi, dice. ¿Estamos? Entonces tengamos presente eso. Porque después Profe, nosotros decimos, bueno, debido a que si despreciamos la corriente de vacío y cero, entonces sí, las dos corrientes quedarían desfasadas 180 grados. ¿Estamos? Por lo tanto, profe, sí, ahí uno de los chicos decía que estaba en sala de espera. no lo tengo acá. No me sale. No tengo acá a nadie en sala de espera. Bueno, A lo mejor ya lo hice entrar, te ha dicho antes. No algo. lo tengo, no me sale nadie. Bueno, seguimos. Entonces, las conclusiones, que la corriente de entrada y la salida están desfasadas casi 180 grados. Es pequeña la diferencia. Después, esta otra, que el transformador, acá teníamos Φ1, ¿no es cierto? Si nosotros vemos un transformador conectado a una línea, empeora el coseno de Φ. O sea, a ver, si yo tengo una carga y tuviese la posibilidad de conectarla directamente a la línea sin el transformador, bueno, lógicamente esa carga, la red vería una carga con un factor de potencia, ¿cierto? Con un coseno de phi. Si ahora yo tengo que poner un transformador porque la tensión de trabajo no es la de la red,
Y estoy agregando, ¿qué cosa? Ahí estoy agregando un transformador que son bobinas. Entonces, lógicamente, la red, ¿qué es lo que ve ahora? Ahí, la carga más el transformador. ¿Y eso qué significa? Ahí, que desmejoró el coseno de phi. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahí, que phi1 es más grande que phi, ¿cierto? Nos damos cuenta en el diagrama vectorial. Acá, ¿ves? Tenemos que el phi1, este es phi1, ojo, phi1 es más grande que phi. Acá tengo phi. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el coseno, ¿qué significa ahí? El coseno es más chico, ¿sí? Bien. Después también, ¿qué más tenemos? Y tenemos que el factor de potencia en vacío, o sea, ahora miro φ0. Y φ0 es el ángulo más grande que yo tengo. ¿Y qué es lo que es esto? Y el ángulo de pasaje de la corriente de vacío con respecto a la tensión. ¿Qué significa eso? Y significa que un transformador trabajando en vacío, la red, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ver? Y bueno, la red va a ver la carga del transformador solamente. Y si ve cómo carga el transformador solamente trabajando en vacío, ¿qué es lo que tengo conectado? Y el bobinado primario. ¿Qué es lo que es un bobinado? Una carga casi inductiva pura. Por lo tanto, el coseno de phi aproximadamente 0,10. O sea, un coseno de phi, ¿sí? Muy malo. Nunca dejar transformadores trabajando en vacío. Bien. Bueno, acá empezábamos la reducción a la malla del primario. ¿Y qué es lo que era la reducción de la malla del primario? Era reemplazar este circuito magnético que tenemos acá ahora por un circuito eléctrico, este que está acá. Por lo tanto, ahora vamos a tener que el secundario ya queda reducido a la malla del primario porque queda conectado eléctricamente con el primario. ¿Ah? ¿Cómo se reduce del secundario al primario? Los factores de reducción los tenemos acá. N cuadrado para las impedancias y todo lo que sea impedancia, resistencia, restancia. Para las tensiones debemos multiplicar por N y para la corriente debemos multiplicar por 1 sobre N. Esto es para reducir del secundario al primario, o sea, para esto que tenemos acá. R21, X21, I21, U21, todos estos parámetros los hemos reducido acá a la malla del primario. Ahora, si yo lo quiero hacer al revés, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer las operaciones inversas. 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n y multiplicar por n. Bien, circuito magnético lo pasamos. Esto no les voy a pedir nada. Transformador en vacío. Acá estudiamos que la corriente en vacío, ¿qué es lo que tiene la corriente en vacío? Dos componentes. Estas componentes las denominábamos corriente histerética y corriente magnetizante. La corriente histerética estaba circulando por una resistencia R0, entonces esa corriente histerética hipotética, al circular por R0, también hipotética, generaba una determinada cantidad de calor en el núcleo, que es la cantidad de calor real que se presenta en ese núcleo cuando el transformador trabaja. La corriente magnetizante hipotética circulando por la restancia X0 hipotética, ¿qué es lo que generaba? Y generaba un campo magnético, un flujo magnético. Ese es el flujo magnético que tenemos en el núcleo. ¿Está bien? La corriente I0 es la única corriente real, medible. Las otras dos son corrientes hipotéticas. Bueno, ahí tenemos las expresiones. Esto los pasábamos, el estudio de la corriente magnetizante, el estudio de la corriente de vacío, y después agarrábamos, hacíamos, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Y acá la corriente de vacío es muy pequeña, esta corriente de vacío, comparada con las otras. Entonces, si nosotros despreciamos la rama de vacío, ahora pasamos a este circuito, sacamos lo que teníamos acá de vacío. Y ahora, ¿qué decimos? Bueno, R1 y R21 la junto, X1 y la X21 la junto. ¿Y qué es lo que hacemos? Y bueno, vamos llegando al circuito equivalente y diagrama vectorial reducido y simplificado. Este que tenemos acá, transformador en su mínima expresión. Una R y una X, que después recordemos que la denominábamos R de cortocircuito, X de cortocircuito. Y este tenemos el diagramita vectorial. Bien, regulación. Regulación, ¿qué es lo que era la regulación? Bueno, la regulación, ¿no es cierto?, de acuerdo a la norma IRAM, ¿no es cierto?, es una diferencia
aritmética, una diferencia numérica entre dos tensiones. Una secundaria en vacío y la otra secundaria bajo carga, o sea, con el transformador en carga nominal. Claro, aparece ahí, ¿no es cierto?, que la tensión U2 es más chica que la U2C, porque cuando lo hacemos trabajar a plena carga aparecen las corrientes internas del transformador que producen caídas internas. Bueno, estas dos expresiones que teníamos acá son expresiones teóricas, pero no son expresiones que las podemos utilizar, ¿sí? No son expresiones que se pueden utilizar prácticamente. ¿Cuál es la expresión que se utiliza prácticamente? Es esta que tenemos acá. Esta expresión que tenemos acá es una de las expresiones que utilizamos para poder determinar la regulación de un transformador cuando ya está construido a través de ensayos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el circuito equivalente, diagrama vectorial. Acá tenemos, ¿no es cierto?, todo un desarrollo en el cual llegábamos a esta expresión que tenemos acá. Esta expresión en donde el segundo, tercer término, en realidad este tercer término, era un término muy pequeño, por lo tanto lo despreciaba. ¿Qué nos quedaba? Delta U igual a UR porcentual coseno de phi más UX porcentual seno de phi. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa ahora que cuando el transformador está trabajando en vacío, la corriente de vacío es muy baja, es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que tengo a la salida? Ahí tengo la tensión U2,0. Ahora, cuando siempre recordemos que esto es hablando por fase, siempre estamos hablando por fase. Cuando ponemos el transformador en carga, con carga nominal, ¿y qué pasa? Ahí ahora en el primario y en el secundario está circulando la corriente nominal. Por lo tanto, esas corrientes que ahí producen caídas de tensiones internas debido a la resistencia. Entonces ahí tenemos U sub R porcentual. ¿Sí? U sub R sin el porcentual es una caída de tensión interna. O sea que es la I de cortocircuito por la R de cortocircuito. Bueno, como después la refiero a la tensión aplicada U sub 1 y multiplico por 100, lo expreso en un valor de porcentaje. Y la U sub X, ¿qué es lo que es la U sub X? Bueno, es la caída de tensión que se produce en el transformador debido a ¿qué? Debido a los flujos dispersos. Entonces U sub X, en esa U sub X, ¿qué es lo que tengo? Y tengo una I de cortocircuito por la X de cortocircuito, también referida a la tensión nominal, divido por U sub 1, multiplico por 100 y obtengo U sub X porcentual. ¿Estamos? Bueno, esto tenía toda su demostración que no vamos a desarrollar. Transformador en cortocircuito. En el transformador en cortocircuito, bueno, este es un ensayo de cortocircuito que para poder realizarlo, digamos, lo que hacemos es cortocircuitar un lado del transformador. Normalmente el lado que se cortocircuita es aquel lado, ¿no es cierto?, donde tengo menor tensión. ¿Y qué es lo que hago? Y bueno, si yo le aplico la tensión nominal en el primario, si es por ejemplo, un transformador reductor. Si este es un transformador reductor, está bien cómo está este dibujo, ¿sí? Esta representación, porque tengo el secundario cortocircuitado. Y acá en el primario yo, para realizar el ensayo, si le aplico la tensión nominal, ¿qué pasa con el transformador? Y se queda. ¿Por qué motivo? Y porque está circulando la corriente de cortocircuito permanente. Esa corriente de cortocircuito permanente, recordemos que es entre 25 y 40 veces el valor de la corriente nominal. Por lo tanto, ¿qué pasa con el transformador? Se nos quema. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer un ensayo para que el transformador no se queme. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, le aplicábamos una tensión de forma tal que circulara ahora la corriente nominal. Que circulara la corriente nominal. Bueno, ponemos amperímetro, voltímetro, batímetros y ahí determinábamos la corriente de cortocircuito, que es igual a la corriente nominal, la tensión de cortocircuito y la potencia de cortocircuito con los batímetros. Bueno, entonces,
¿Qué es lo que tengo? El transformador. Y el transformador lo tengo ahora con carga nominal. ¿Qué significa? Y lo que significa que está trabajando igual que cuando está en la calle y está trabajando a plena carga. O sea que la corriente que está circulando por el primario y por el secundario es la corriente nominal. Y si es la corriente nominal, significa que los batímetros, método Arón, aplicamos método Arón, lo que me dan la lectura de los batímetros, es la potencia que consume el transformador. Y esa potencia se está consumiendo en pérdidas por efecto Joule en los bobinados. O sea que, ¿qué es lo que me da? Me da las pérdidas en el cobre en el transformador. ¿Sí? Recordemos, pérdidas en el cobre en estado nominal de carga, la denominamos potencia de cortocircuito, pura y exclusivamente. Cualquier otro tipo de pérdida en el cobre distinta a la nominal, ¿no es cierto? La denominamos simplemente pérdida en el cobre. ¿Está claro esto? No confundir. Acá es donde por ahí confunden y hacen lío con las pérdidas. Bueno, acá tenemos, bueno, acá determinábamos distintos parámetros, la resistencia de cortocircuito, impedancia de cortocircuito, en fin. A través de este ensayo podemos determinar la regulación del transformador. Acá tenemos la expresión de regulación, ¿sí? Entonces, podemos determinar, ¿no es cierto?, de esa manera, la regulación a través del ensayo del cortocircuito. Bien, bueno, aplicaciones, la tensión de cortocircuito. Bien, ¿para qué servía la tensión de cortocircuito? Es un dato muy importante. Para la puesta en paralelo de transformador. La corriente de cortocircuito, ¿para qué se utiliza? Bueno, la corriente de cortocircuito, ojo, de cortocircuito permanente. ¿Sí? La corriente de cortocircuito permanente que la podíamos determinar. Acá estamos determinando la corriente de cortocircuito permanente sin destruir el transformador. Esa corriente de cortocircuito permanente sirve para determinar las protecciones del transformador. Bueno, y después hablaba de la tensión de cortocircuito, nos dice que tensiones de cortocircuito del 4% se utilizan en sistemas de distribución. Bueno, esto está ya reglamentado. Todo esto un transformador, de acuerdo a la potencia, nos dicen, la norma nos dice cuál es la potencia, la tensión de cortocircuito que tiene que tener. Cuando mayor es la potencia, bueno, mayor va a ser la tensión de cortocircuito. Bueno, las pérdidas en el hierro, esto lo pasamos, cómo se determinaban, igual que las pérdidas en el cobre, son fórmulas, ¿no es cierto? Y vamos al rendimiento, otro tema también interesante, el rendimiento. Bueno, fíjense que acá en rendimiento, bueno, ¿qué es lo que es? Sí, como rendimiento para cualquier máquina, es lo que entrega la lo que entrega dividido lo que recibe. Eso es rendimiento para cualquier tipo de máquina. Bueno, entonces trabajamos con esa expresión, lo que entrega P sub 2, lo que recibe es P sub 2 más lo que queda en el transformador, que son las pérdidas. Bueno, desarrollamos ahí una expresión, aparece el índice o factor de carga, que es la relación entre ¿qué? Entre la corriente en un estado de carga cualquiera, referido a la corriente nominal, o la potencia aparente en un estado de carga cualquiera, dividido la potencia aparente o referida a la potencia nominal. Bueno, teníamos acá esta expresión y llegamos a esta expresión final, que es la que está acá, que es la que nosotros utilizamos. Bueno, con esta expresión decíamos, bueno, a ver,